Buenas tardes, querido público. Hoy hablaremos sobre las generaciones de las computadoras. Las computadoras se fueron modernizando conforme nosotros avanzamos en ciencia y tecnología, para que de esta manera pudieran cubrir nuestras necesidades y facilitarnos algunas cosas. La primera generación de computadoras fue en los años 50. Las primeras fueron hechas con tubos de vacío y estaban configuradas con un lenguaje de máquina, por lo cual eran grandes y costosas. Después se modificaron de nuevo al descubrir el transistor, el cual sustituyó al tubo de vacío, y esto hizo que el tamaño de la computadora se redujera. En el año 1951 se creó la UNIVAC. Fue la primera computadora comercial. Podía leer cintas magnéticas. En el año 1953, la IBM desarrolló la IBM 701, con posterioridad la IBM 650. Este modelo utilizaba un tipo de memoria secundaria llamada tambor magnético, que es el predecesor de los discos actuales. La segunda generación surge aproximadamente en los años 60. Se reduce su tamaño y precio y aumenta su capacidad de almacenamiento y velocidad. Las características principales de las computadoras de esta época es que tienen circuitos de transistores y se programa en lenguaje de alto nivel. Esta generación de computadoras era muy avanzada para la época. Entre ellas podemos destacar la Atlas de la Universidad de Manchester. Las computadoras se programaban con cintas perforadas y por medio del cableado de un tablero. También se empiezan a crear piezas ergonómicas y de mejor calidad, y a su vez surgen programas para facilitar su uso y atajos de combinaciones de teclas. La Radio Corporation of America lanzó al mercado el modelo 501, que ya usaba el lenguaje COBOL. Se usaba para tareas administrativas y comerciales, entre otras que también fueron importantes y destacaron. La tercera generación de las computadoras se puede decir que comienza en abril de 1964 con la IBM 360. Estas computadoras están compuestas por circuitos integrados y utilizan lenguajes de control de los sistemas operativos. El circuito integrado o chip se inventó en el año 1959, por lo que los ingenieros de la Texas Instruments, ellos fueron los que sustituyeron los transistores. Los primeros tenían 6 transistores, ahora pueden tener millones. El sistema operativo que usaba la IBM en el modelo 360 lo llamó OS. Tenía varias configuraciones. Con él se podía manejar la memoria y el uso del procesador. Ya usaba la tecnología de los circuitos integrados, que luego se convirtieron en estándares. Todas estas computadoras se caracterizaban por ser muy potentes y veloces. A mediados de la década de los 70, las computadoras se venden en los mercados, reducen su tamaño. Se les denomina microcomputadoras. Estas son económicas y más grandes, pero son muy ágiles en el tratamiento de la información. Cuarta generación. Este fue uno de los mayores avances de la microelectrónica. Los microprocesadores son unos circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad inmejorable. Las computadoras de esta generación pasaron a llamarse microcomputadoras porque usaban estos microprocesadores. Estas computadoras son mucho más pequeñas y baratas. Son conocidas como las computadoras personales, que influyeron de tal manera en la sociedad en general que proporcionaron lo que se conoce como la revolución informática. El software que se usaba proporcionó un acercamiento entre la computadora y el usuario de la misma. Comienza a desarrollarse procesadores de palabra, hojas electrónicas de cálculo, paquetes gráficos, entre otros. La quinta generación y sexta es la época actual, donde avanza la ciencia de la computación en el desarrollo del software y sistemas operativos más afables con el usuario de la computadora. Con esto se quiere acomodar el desarrollo que han sufrido en los últimos tiempos las computadoras y más concretamente la microelectrónica, haciéndolas más accesibles, agradables y mucho más común el uso de las computadoras por el ser humano. La sexta generación se podría llamar a la era de las computadoras inteligentes, basadas en redes neuronales artificiales o cerebros artificiales, pero este está en pleno desarrollo. Por el momento las únicas novedades han sido el uso de procesadores en paralelo, o sea, la división de tareas en múltiples unidades de procesamiento operando simultáneamente. Otra novedad es la incorporación de chips de procesadores especializados en las tareas de video y sonido.
Podemos notar que se tuvo un gran cambio en las computadoras y que aún siguen actualizándose para poder desarrollar una con la que se pueda interactuar de forma aún más sencilla y natural, casi como si fuera otro humano. Este guión fue creado en marzo del 2019 en las voces de Ana Aurora González Díaz en la Ciudad de México y las canciones fueron de Arena de Linnell String, Run Talk River de Linnell String, Sombras de Linnell String, Shopping, Opel 9 número 2 y las fuentes de información fueron la revista informática y World Express.